¿Quieres mejorar mecánicamente y no sabes cómo? Con los ejercicios de dopa podrás mejorar a nivel de microgame. Yo te voy a enseñar en este vídeo 5 ejercicios de todos los cortes de campeones para que mejores todas las fases de tu nivel de microgame. Quédate a verlo hasta el final porque el ejercicio más OP será el último ejercicio de todos. La idea de estos ejercicios es que los practiques una vez al día durante unos 3-5 minutos. No hagas más porque te puede doler la muñeca. Si eres consistente haciéndolos durante 21 días, generarás el hábito. Podrás tener la habilidad de aplicarlo a tus partidas directamente. Notarás una mejora muy considerable a nivel de clics en fase de líneas, en teamfights, en partidas o, si te gusta jugar ARAMS, pues en tus ARAMS. ¿Por qué lo llamo ejercicio de dopa? Básicamente yo en la Season 6 veía muchísimos vídeos de dopa. Pronto se va a venir un vídeo exclusivo de dopa en el canal, de todo lo que me ha enseñado dopa en mi vida. Pero en general en la Season 6 yo me veía sus vídeos y aprendí que él se metía en un arbusto, en el arbusto de medio, y clicaba de esta manera para calentar de cara a fase de líneas. Lo que dijo fue: si salgo del arbusto, estoy mal, no estoy jugando bien. Y esto lo hacía la primera partida del día para practicar los clics antes de lanear. Y yo dije, si en el fútbol se practica de esta manera, si en el atletismo se hace de esta otra, ¿por qué no vas a hacer esto en el LoL? Yo he diseñado una serie de ejercicios que he utilizado con pro players como Skewmon, Linkas, Humanoid. A todos les ha salido bien, a todos les ha beneficiado practicar ejercicios mecánicos. Todos han salido reforzados de hacerlo y a día de hoy Linkas, por ejemplo, es el que más lo ha hecho de todos y lo sigue haciendo a día de hoy. Lo veo en mi aplicación Ascent con la que veo todos estos, lo hace absolutamente todos los días. Así que recomiendo a cualquiera que quiera mejorar esta serie de ejercicios. En mi Discord voy subiendo ejercicios nuevos que voy practicando o la gente va haciendo sus ejercicios. Yo a veces le doy la nota si tengo tiempo y podréis ver que la gente va subiéndome más y más ejercicios de cómo se va notando los resultados de hacer los ejercicios y ellos haciéndolos. Por ejemplo, yo mismo que estaba entrenando el Víctor porque Víctor está bastante fuerte y me apetece jugarlo, pero no tenía el Víctor fresquito, entonces me meto yo en Practice Tool y me genero mi línea de ejercicios. Como podéis ver, estoy practicando mi línea de ejercicios. Yo te voy a dar los ejercicios con 5 campeones porque creo que son específicamente buenos para mejorar distintas facetas, pero tú puedes mejorar haciendo miles de ejercicios distintos. El ejercicio número 1 y del que aprendí las bases de los ejercicios es el de Twisted Fate. Obviamente, Twisted Fate, campeón insignia de dopa, es con el que yo vi que estaba haciendo la práctica. La Practice Tool ni siquiera existía cuando aprendí esto de dopa, y cuando sacaron la Practice Tool yo dije, vamos a usar creativos, vamos a hacer cosas con esto. Entonces, yo enseño a pro players de esta manera. La idea del ejercicio es clicar de izquierda a derecha sin salirte del arbusto con un ángulo de esta pared, de esta manera. Tenéis el vídeo con el Millor explicándoselo en el Patreon, por si lo queréis ver, gratuito, solo me tenéis que seguir por ahí para poder verlo. Conseguirme, lo tenéis. Desde aquí podéis ver que yo guardmeo mis clics, ¿vale? Y ahora, lo que quiero conseguir de esto es tirar una Q y ser preciso en el pie. ¿Por qué del pie? Es porque es el centro del radio del campeón. Pero básicamente la idea es hacer izquierda, derecha e ir clicando. Y también tenéis el adelante y atrás, que este va a ser más importante, donde buscaremos en el adelante y atrás la carta amarilla, clicar y track. Y back. Voy a jugarlo con el Rapid Fire y cuando se me popea el Rapid Fire tiro carta amarilla. Entonces la gracia. Voy a volver un poco para atrás y ahí estoy. Y ahora estoy jugando en Max Range con el Rapid Fire. Amarillo, pam, click back. O puedes practicar click front cuando tengas carta amarilla. Soy un poco peor con la izquierda delante y atrás, como podéis ver. La izquierda y derecha lo tengo más masterizado. Y es más importante el de delante y atrás porque es lo que vas a hacer entradas de línea. Entonces yo estoy aquí en línea. Por ejemplo, Aurora, ven aquí a pelear conmigo. Entonces, este es mi colega, la Aurora. Me va a tirar una Q. Lo que quiero practicar es a hacer clics de esta manera. Entonces, ven. ¡Bam! Outplayado. Obviamente, esto es una partida de práctica, pero que peguéis la idea. Entonces, ¿qué podéis hacer? Contra amigos. Jugáis la habilidad más range y él intenta dártela y tú la esquivas. Tírame otra. Y así jugáis. Ahora, dentro del arbusto, la parte 2 del ejercicio. Aurora, por favor, tírame Qs mientras hace el combo en invisible y me tienes que tirar el combo en invisible, el QE. ¿Vale? WQE, desde bus, desde aquí. Entonces yo estaré haciendo dopa, me viene una Aurora, estoy esperando el combo y flasheo. Entonces voy a estar haciendo clics, voy a estar tirando Qs, voy a dar autoataques y voy a esperar a que me llegue. Entonces me va a venir una Aurora. Entonces yo tengo que flashear el combo. A ver si lo hago bien. Y yo estoy ya reaccionando, yo estoy ya ready. Estoy pensando en que me puede venir porque la veo de visión. O no está en visión. Entonces esa es la idea de la segunda parte del ejercicio, donde yo tengo un amigo que me va a ir conmigo a Practice Tool, que es lo bueno de la Practice Tool, pues hazlo otra vez. Y yo estoy aquí buscando clics y me voy. Entonces puedes hacer múltiples cosas para practicar. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es uno de los ejercicios mecánicos más complicados de hacer. La idea es jugar Cassiopeia. Simplemente jugar Cassiopeia. Cassiopeia requiere muchas mecánicas de practicar. Y aquí lo que buscaremos será hacer DPS, apuntar la Q en el pie. Veremos muy bien si la Q, vamos a poner los cooldowns, la Q es céntrica o la Q es detrás de él, o la Q es delante de él, o la Q es al lado. Pues lo que tenemos que intentar es la Q al pie. Buscaremos Q en el pie y DPS mientras nos vamos moviendo. Max DPS que podamos. W, tal.
Entonces, y luego también practicáramos el R-Flash. También podemos practicar una de las mecánicas más curiosas de Cassiopeia, que es el R-Flash con escondiendo la habilidad. La podemos hacer viceversa. Y ahora, ¿cómo introduciremos a un amigo dentro de la Practice Tool para este ejercicio? Pues entonces, nuestro amigo, lo haremos también, este ejercicio lo haremos obviamente de izquierda a derecha y adelante atrás, ¿vale? Sin intentar perder el control. Es muy importante que nuestros clics sean cercanos a nuestro campeón en el mismo tempo y a la misma distancia, ¿vale? Esto será súper importante, a la misma velocidad. El tempo del clic como si fuera un metrónomo, pim, pam, pim, así todo el rato. Ahora, nuestro amigo nos va a tirar flechas ya sé desde Fog. Y yo tengo que flashearlas casteando la R. Entonces, por favor, flecha. Entonces, vamos a ver estar jugando aquí el chill. Flecha. Y practicamos al timing y seguimos sección de DPS, sin dejar de hacerlo. Flecha. Y ahora voy a intentar hacerlo con el combo ese que escondes la R. Flecha. Vale, me la he comido igual, pero el combo me ha salido. Otra, flecha. Y ahora me sale. Y ahora, flechas sin decirme cuándo, ¿vale? Una cada 10 segundos sin decirme cuándo. Y ahora, sin visión. Vamos a quitarnos la visión, vamos a hacerlo un pelín más difícil, pero voy a dar un pelín de margen de distancia, ¿vale? Flecha, cuando quieras. Y ahora trabajamos Reaction Timer, otra. Cuando tú quieras, no me digas, no te voy a decir yo cuándo. Y así, y así, y así. Cuanta más difícil lo hagas, mejor vas a mejorar. Siguiente ejercicio. Vale, pues el siguiente ejercicio es el ejercicio de Mel. El ejercicio de Mel es bastante más complejo y va a requerir de bastantes conceptos de ejercicios, ¿vale? Lo primero de todo es, si apuntamos a los pies, veremos que la Q está en el centro del campeón y se ve bastante claro, pero cuando no, no. Entonces, cuanta más cerca y más céntrico esté, más distancia tendrá que recorrer para salir de mi Q. Entonces, esto nos va a reseñalar muy fácilmente cuán bien apuntamos. Ahora, si estamos clicando y lo tenemos que hacer en movimiento, a veces nos saldrá bien y a veces nos saldrá mal. Está mal, está bien. Como es obvio, ¿verdad? Y ahora, hacemos autoataques, Q, autoataque, Q, autoataque, Q, autoataque, Q, autoataque, Q. Esto nos valdrá para cualquier campeón. Estamos jugando Ceres, estamos jugando Blitzcrank, estamos jugando... no sé, Imhotep. Y estamos practicando el input de autoataque con una habilidad que sea un skillshot. Timor tiene skillshot, pero bueno, me habéis entendido, ¿vale? Entonces, y ahora podemos chainear con QE en distintos targets, QE, QE, QE. Además, como las casas se mueven bastante rápidos, estoy muy centrado en apuntar bien, lo podéis ver, ¿vale? QE, QE. Ahora, nuestro colega nos va a jugar un Varus. Y ahí está la gracia. Colega, tíranos ultis de Varus, por favor. Mientras estamos aquí apuntando. QE, QE. Y seguimos, ultis a cooldown. Y la quiero hacer en el timing pixel, ¿vale? La quiero hacer en el timing máximo posible. En plan, quiero que se crea que me va a dar. Cuanto más se crea que me va a dar, mejor. Más va a clicar hacia mí. Otra vez. Ahí está. Cuanto más tarde castee la W, más preciso soy. Otra W, otra R. ¿Veis? En el frame pixel. Y sigo clicando. Y sigo clicando. Me ha inteado. Sigo clicando, autoataco, W, Q, autoataque, Q, E, autoataque, W. Y esta sería la primera parte del ejercicio. Y ahora vendrá la segunda parte del ejercicio. Vamos al río. ¿Quieres empezar a ganar fase de líneas y no sabes cómo? Cuando el rival gasta habilidades, se crea una ventana de tiempo en el que nosotros tendremos habilidades y ellos no. Pero si no eres extremadamente preciso sabiéndola, no podrás hacerlo para fase de líneas. He creado una utilidad dentro de mi página web donde podrás comparar cooldowns de campeones. Ejemplo, estamos jugando Rel contra Alistar, podemos aprendernos que tenemos unos 4 segundos de diferencia entre combos de W y W. Aquí, Rel a Alistar durante 4 segundos. Esto se aplicará a todos los campeones del juego en todos los matchups. También nos ayudará en midgame. ¿Por qué? Porque si estamos jugando contra Nocturne y no sabemos si tiene ulti o no, y somos una Ahri que también tiene un montón de ultimate haste, podremos comparar la diferencia de cooldowns, podremos ver cuándo le viene y si acaba de usar ultimate, no pensar, la tendrá up, no la tendrá up, y lo podemos utilizar de cara a jugar alrededor de ello. La segunda utilidad que he creado es un mapa, el cual podremos utilizar para dibujar, poner campeones, flechitas y lo que nos apetezca. Está bastante bien, me gusta más que el que estaba originalmente que todo el mundo utiliza, así que
que podéis utilizarlo. Lo tercero es un tier maker para hacer tier list de lo que os apetezca, de todos los campeones, de qué campeón es más guapo que otro, qué top laner es mejor, qué ADC es mejor en late game. Podéis hacer el tier list que os apetezca, así que échale un ojo a la web, tenéis el link en mi bio. Este será el siguiente ejercicio. Nuestro colega va a usar Shift N para movernos los dummies, ¿vale? Entonces, cada vez que me mueva un dummy, yo tiro Q. Yo tengo que reaccionar a ello. Y me va a ir moviendo los dummies cada 2 segundos. Entonces, cada 2 segundos va a moverme el dummy. Y yo tengo que reaccionar. Entonces va a ir moviéndolos constantemente. La idea es que me los vaya moviendo en sitios distintos, incluso a través de paredes, y yo tenga que hacer buen cámara control. La idea es setapear todo con wards, para poder ver absolutamente todo. Y juega todo el área del dragón. Entonces aquí como dejamos spells, cámara control, clics. Y iremos trabajando, ¿vale? Muy bien, incluso a través de las paredes, por favor. La pared de atrás, aquí mismo. Ahí, perfecto. Y así estamos trabajando, apuntar. Y estás viendo cuán bueno estás apuntando. Y teniendo la distancia, harás Q o solo harás QE. Si está muy cerca, haré EQ, por ejemplo. Puedes pensar en eso, que sería lo más lógico jugando Mel, ¿no? Que no vas a hacer Q sin más. Entonces, si está cerca, voy a intentar EQ. Si está lejos, voy a hacer solo Q. Para intentar hacer daño. Ahí no lo he hecho. Y ahora todo esto lo combinas tirándome alguna ulti, de vez en cuando. Para que yo esté atento con la W. Y sigue moviéndome los dummies. No lo veo. ¿Dónde está ese dummy? Pues me lo ha escondido. Me la tiene escondida dentro del bus de previsión. Jaja. Vale, seguimos. Sígame tirando dummies. Sigo moviéndomelos. Le tiro W. Sigo moviéndome. Me están apareciendo asesinos en invisible y yo estoy reaccionando a ellos lo más rápido que puedo, mientras me estoy atento a la W del Varus. Y yo estoy viendo absolutamente todo lo que puedo de la fight. Esa me la he comido. Sigue otra. A través de los muros. Céntrate mucho a través de los muros, ¿vale? Ahí está. Pam. 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 Tiro E. Q. Q, E, W, Q. Y esto nos será para mejorar reacción a las cosas que están ocurriendo, ¿vale? Salimos y vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio para los ADC. Que los ADC siempre estáis, no haces ejercicios de ADC, no sé qué. Pues ahora, ejercicio de Tristana, nos vamos a poner algo de attack speed. No podemos ir sin ítems. Esto es un poco playable. Yo creo que con esto tiro. Y ahora, la gracia va a ser esta, la más range de todos. Subirnos el range. Creo que el Rapid Fire es el peor ítem que me puedo comprar, la verdad. Voy a poner un Yuntai mismo. Y ahora la gracia es comprobar nuestro rango de autoataque, ponernos en un centro y poner los dummies alrededor de ese rango de autoataque. Ahí está bien. Y entonces ahora la gracia será... la gracia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No quiero minions, así que los vamos a quitar. Y yo simplemente estoy practicando una cruz, tal, tal. Y ahora cambiamos. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Adelante. Y ahora le doy a la Q. Y ahora me amplío la dificultad. He cambiado la attack speed durante la fight. Y ahora es autoataque, W, autoataque, flash, autoataque, W. Uy, no tengo cooldowns. Autoataque, W, autoataque, flash, autoataque, W, autoataque, flash, autoataque, W, autoataque, flash. Y puedes ir practicando así. Y ahora va a venir nuestro colega el Sen. Y lo que va a hacer es, se va a colocar encima de un dummy random. Vas a poner la piscina. Con el Shift S te teleportas a otro. Yo no puedo atacar el que tú estés, ¿vale? Yo voy a hacer esto y ahora tengo que cambiar. Tienes que poner la piscina, ¿vale? QW. Te mueves y pones piscina. Yo estoy atacando y vas a elegir tu random dummies que yo no puedo atacar. Vale, si te ataco al que él está, he troleado. Es como si fuera un muro de Braum. Me lo ha bloqueado. Y me lo está bloqueando. Yo no puedo hacer eso y tengo que estar pensando en cuáles puedo y cuáles no puedo. He enteado. No he reaccionado a tiempo. Vale, ese no podía reaccionar. Ya tenía el que casteado. Vale. Y ahora va a hacer lo mismo, pero en algún momento nos va a tauntear y tenemos que hacer buffering. Nos va a tauntear y nos vamos a tener que hacer buffering. Se va a mover y nos va a pegar un taunt. Y ahora seguimos y me vas a pegar un taunt. Y yo voy a estar atento para tal. Desde algún buen momento me pegas un taunt. Vale. Y la gracia es que voy a hacer buffering siempre, ¿vale? Incluso voy a dejar que me dé. Lo que quiero es hacer un buffering. Soy más malo que el hambre. O
En su defecto, pues también practicar a ultearle. Cuando está casteando la esta. Me ha baiteado. Soy malo. Pero como tengo el ratón lejos, es complicado en realidad. No es fácil, ¿eh? Otra vez, otra vez. Tonteame. Ya está. Go. Y así sería la segunda parte, que es el ejercicio de Tristana. El penúltimo ejercicio va a ser para supports y va a ser alrededor del Mikael. La mayoría de los supports no sabéis hacer esta mecánica. Por favor, Ase, tírame un arrow. Yo tiro pelotazos. Me estoy centrando en tirar pelotazos. Tírame un arrow. Una flechita, una flechita, una flechita. Vamos, una flechita, una flechita. Y no sabéis haceros self Mikael. No estáis pendientes, no tenéis el ratón ready. Entonces, ¿cuál es la idea del ejercicio? Vamos a poner 3 dummies, ¿vale? Y vas a tirar arrows a ellos. Vas a ir alternando A, B, C. Y yo lo que tengo que hacer es o self Mikael o ulti. Y tengo que ir decidiendo qué quiero hacer, ¿vale? Dale, tira ultis. Y estamos practicando. Y ahora voy a poner pelochos. Espera, que estaba aquí pendiente. Y vamos a ir tirando pelotazos. Vamos a ir moviéndonos, tirando los pelotazos. Y vamos a seguir jugando, tirando pelotazos y seguir jugando. Ve tirando ultis. Seguimos tirando pelotazos. Intentamos tirar y negar el stun. Intentan tirarlo clean. En el momento en el que cae, pum. Porque si no, solo se va a saltar Tenacity, que no está mal la habilidad. Tal. Entonces ahora vamos a practicar también con el Mikael. Lo vamos a hacer con ambos. No ha sido el clean del todo, pero el timing puede ser un poco mejorable. Toma pelotazo. Este ha sido mejor. Ahora no tengo ulti, solo puedo usar el Mikael. Y practico el Mikael. Otra. Tírame a mí también, ¿eh? Yo no puedo hacer self ulti, así que tengo que tener el botón en el Mikael. Aquí inteado. Otra. Self Mikael. Ulti. Y ahora vamos a tirar a Mikael a nuestro aliado. No estaba pendiente. Entonces es gracioso porque a veces me va a tirar a mí y yo quiero un aliado, pero me lo tira a mí. It happens. Tengo que estar pendiente de ambos, ¿no? Tengo que estar ready para ambos. Y ese es un Mikael. Esquivo, Mikael, pelotazo. No he reaccionado, pues así podéis trabajar vuestra reacción. Y luego también podéis hacer alte, alt W, pelotazo, alte. Seguimos. Me he tirado el Mikael, no ha entrado. Otra. What? Esta la he dado. Me está estafando Riot Games. Pelotazo. Mikael. Ulti. Escudo. W. Self D. Alte. Ulti. Tengo Tenacity. Mikael. Y ya estaría. Y así vais practicando los Mikaels, el alte, que es una de las mecánicas más importantes. Tiráis un par de pelotazos y practicáis a esquivar, a que le da al aliado, a tanqueo yo y me lo como con el Mikael. Y son cositas súper importantes del support. El último ejercicio va a ser un ejercicio de Bruiser, que lo podemos hacer con Chinzao, Vi, Jarvan, Wukong, no importa, incluso lo podemos hacer con tanques, lo podemos hacer con Ornn, lo podemos hacer con cualquier melee. O sea, estos ejercicios no son exclusivos para gente ranked, son para cualquier rol. Solo tienes que ser creativo. Entonces, lo que vamos a hacer van a ser, pues, banana combos, simplemente. Yo voy a buscar una Q en este y le voy a hacer banana a ese. Voy a hacer una Q en este y le voy a buscar a este. Voy a hacer una Q a este y voy a buscar a este. Voy a hacer una Q a este y voy a buscar combo. Entonces puedo hacer una Q en este y buscamos un ulti, ¿vale? Entonces, buscar el bananear con la habilidad de flash de Vi y buscamos flash combo. Entonces, angulamos las habilidades para que sea lo más banana posible, aunque no sean algunas realistas. La idea es tener control del ratón, que haga flash ahí y luego la Q al revés. Flash ahí y Q al revés, le echo insec, como podéis ver, ¿sabes? Flash Q, ulti, y luego la hago insec. Entonces puedo poner aquí dummies. Entonces quiero ir en el último, ¿vale? Le hago Q a este y si hago ulti, hago insec a todos estos. Lo he hecho aposta eso, ¿verdad? Entonces, ahora puedo hacer Q, si soy un poco mejor jugando al LoL, que yo soy bastante malo. Q, ulti. Entonces estos son como bananear. Ahora, mi Sivir va a meterse dentro de todos estos dummies y vamos a jugar a hacer las Qs flashes y tal. Ahora, Sivir tiene un spell sheet muy bonito que puede apretar. Aprieta el spell sheet cuando tiro la R, por favor. Me la quita. ¿Qué pasa? Vamos a meter el smite dentro de todo esto. Entonces, aprieta el spell sheet cuando tire la ulti. Se va playadita. La Sivir va a intentar tirar el smite lo más tarde posible. Va a ser la gracia. Yo voy a intentar tirar el smite lo más tarde posible también. Entonces vamos a ir a esto. Yo con evitar el smite en el timing correcto jamás me va a poder outplayar. Voy a ultear otra vez y se va a outplayar del smite. Entonces es la gracia, que la Sivir está haciendo esto y yo estoy jugando a hacer Qs. Y estoy jugando a hacer Qs. Estoy jugando a hacer Qs.
También podemos practicar hacer Q full combo. Este es el combo que se hace contra Morgana cuando juegas B, por ejemplo. Como no hay manera de darle, pues le haces esto. Y ahora esperas el spell seed, ¡pam! También puedes practicar a jugar el spell seed. Tira el spell seed. Espero. ¿Qué hago aquí? Aquí estoy mirando aquí arriba a la izquierda. Tira spell seed. 3, 2, 1, ¡pam! Como podéis ver, no voy a fallarlo jamás. Imposible que lo falle. ¿Por qué? Porque estoy mirando aquí a la izquierda arriba. Y esto es otra parte de un ejercicio. Spell seed. No tengo marcada la Sivir. Ahora tengo marcada la Sivir. Otra vez spell shield. Spell shield. Oh, bueno, lo fallo porque tengo manos de cerdo, pero otra vez spell shield. Como podéis ver, no puedo hacer absolutamente nada si yo lo timeo y lo juego alrededor de ello. Entonces, vamos a ir haciendo combos. Vamos a ultearla. Y vamos a mismitearle. He fallado esa. Combos. Ahí tenemos los hacks que tiene la Sivir esta. Y estamos jugando combos y smiteando. Si smiteas en el timing correcto, vas a romper el spell seed. Si lo haces incorrecto, como yo, pues no. Y la idea es hacer montajes de fights donde quieres llevar la fight. Y lo mismo podrías hacer con Chinza o con las QE, con los QW y tal. Tengo un ejercicio de esos también en el Patreon, así que lo veáis. Espero que con estos 5 ejercicios te haya ayudado de cara a nivel microgame. No tienes que hacer todos los ejercicios en un día. Haz uno durante una semana y pasas al siguiente. Intenta traer colegas para que te ayuden a hacer esto. Si no tienes amigos, entra en mi Discord. En mi Discord hay gente que está dispuesta a tradear. Tú haces estos ejercicios para mí y luego yo hago estos ejercicios para ti. Intentar practicar esto para nivel mecánico y subir vuestro nivel individual. Ya sabéis, más ejercicios que estos de dopa, más de profundidad, todos dentro de mi beautiful Patreon. Así que os veo por ahí, gente. Hasta el próximo vídeo.